Soy Amanda Basgón y es Leyendas Ocultas Mexicanas, la cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven, te recordamos darle clic a la campanita y síguenos. Es presentada en exclusivo para el canal No Todos Pueden Ser Alfa. En el corazón del bosque de Chapultepec existe un lugar que ha fascinado a generaciones enteras, la Cueva de Zincalco. Su nombre en náhuatl significa Casa de Mazorcas. Para los pueblos antiguos no era una simple oquedad en la roca, se trataba de un portal sagrado hacia el inframundo, hacia el Mictlán. Y en este lugar comienza y termina una de las leyendas más importantes de la tradición tolteca, la del rey Huémac, considerado el último gran gobernante de Toyanchicocotitlán, la actual Tula, en el estado de Hidalgo. Las fuentes coinciden en señalar que Huémac llegó al trono alrededor del año 9 Tochtli, es decir, cerca del siglo de Usos de nuestra era, después del gobierno de Tlilcoatzin. Su figura aparece en los anales de Cuautitlán y en recopilaciones coloniales como la historia tolteca chichimeca. Se le describe como un líder fuerte, soberbio, hábil en el juego de pelota y con un apetito insaciable por el poder y las riquezas. Algunas crónicas dicen que incluso fue cercano a Quetzalcóatl, el sacerdote rey que representaba la virtud y la sabiduría, antes de ser tentado por la influencia oscura de Tezcatlipoca. La historia central que definió su destino ocurre en torno a un juego ritual. En las cercanías de Chapultepec, Huémac retó a los 4 tlaloques, los ayudantes del dios Tlaloc, señores de la lluvia, los relámpagos y los vientos. La apuesta parecía clara. Si él ganaba, obtendría jade, turquesas y plumas de quetzal, símbolos de poder, riqueza y prestigio. Huémac salió victorioso en la contienda, pero cuando reclamó su premio, los tlaloques se lo negaron. En lugar de las piedras preciosas, le ofrecieron mazorcas de maíz con sus hojas verdes. El mensaje era profundo. El maíz representaba la abundancia verdadera, el alimento que mantenía vivo al pueblo tolteca, el regalo más sagrado de los dioses. Huémac, cegado por la ambición, no comprendió el gesto. Rechazó la ofrenda con furia, humillando a los tlaloques. Enfurecidos por su soberbia, decidieron castigarlo. Aunque le entregaron el jade y las plumas prometidas, lo sentenciaron a sufrir un destino terrible. 4 años de sequía, calor insoportable y hambruna. Los relatos dicen que en ese tiempo los campos se marchitaron, los frutos dejaron de crecer y la sed devoró a la ciudad de Toyán. El sol golpeaba con tal violencia que, según la tradición, hasta las piedras se quebraban. Muchos murieron de hambre, otros se rebelaron contra la autoridad. Toyán, que había sido la joya del altiplano central, comenzó a resquebrajarse. Cuando el hambre alcanzó su punto máximo, los dioses pidieron un precio aún más cruel. Exigieron el sacrificio de la hija de Toscoquex, una doncella de origen mexica. Este episodio, transmitido por distintas tradiciones, fue recordado como el instante en que el destino de los toltecas quedó sellado. El sacrificio no evitó la ruina, fue más bien la señal de que la grandeza de Toyán estaba condenada a desaparecer. Tras años de calamidad, Huémac, abatido y consciente de su error, buscó refugio en el bosque de Chapultepec. Allí, en la cueva de Zincalco, decidió desaparecer. Los relatos varían en torno a su final. Los anales de Cuautitlán sitúan su muerte en el año 7 Tochtli, equivalente a 1062, y narran que se ahorcó dentro de la cueva, desesperado por el derrumbe de su ciudad y el sufrimiento de su pueblo. Otras versiones dicen que fue asesinado a flechazos por sus propios seguidores, cansados de su arrogancia. Y hay quienes afirman que simplemente entró en la gruta y nunca más se le volvió a ver. Para algunos, esa desaparición fue su tránsito al Mictlán, el inframundo donde descansan los muertos. La leyenda no quedó confinada al pasado tolteca. Siglos más tarde, en 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz y se multiplicaban los presagios de desastre, el emperador Moctezuma Segós, angustiado, consideró seguir los pasos de Huémac. Envió emisarios con ofrendas a la cueva de Zincalco. Esperaba encontrar refugio en el inframundo, tal vez escapar de lo inevitable. Las crónicas cuentan que Huémac mismo, o sus enviados, le negaron la entrada diciéndole: «Lo que está determinado debe ocurrir». Moctezuma, reprendido por la voz del pasado, desistió de su intento de huir. El eco de Huémac reaparece incluso en la literatura moderna. El escritor José Emilio Pacheco retomó el mito en su cuento Tenga para que se entretenga, escrito entre 1940 y 1946, donde imaginó la cueva de Chapultepec como un pasaje directo al mundo de los muertos. Hoy,
El sitio conserva su atmósfera enigmática. En su interior hay altares a la Virgen María, veladoras encendidas y relatos de visitantes como don Carlos Hernández, cuidador del lugar, que narran experiencias extrañas y la energía única que emana de ese rincón de Chapultepec, considerado por muchos un centro del universo, un axis mundi que conecta lo terrenal con lo divino. Esa es, a grandes rasgos, la leyenda del rey Huémac, un gobernante soberbio que perdió el favor de los dioses, arrastró a su pueblo a la ruina y desapareció en una cueva que se convirtió en símbolo del tránsito hacia el más allá. Una historia donde mito, religión y memoria se entrelazan hasta el día de hoy. Ahora bien, vamos a mirar esta historia con ojos escépticos. ¿Podemos aceptar literalmente que Huémac jugó un partido de pelota contra seres divinos? Evidentemente no. Ninguna fuente arqueológica, ni los relieves de Tula, ni los códices más antiguos, registran un encuentro real con los tlaloques. Lo más razonable es pensar que se trata de una metáfora, un recurso narrativo para explicar que el rey despreció lo esencial, el maíz, en favor de lujos materiales. Es un cuento con moraleja. En cuanto a las sequías, aquí sí hay datos que respaldan algo de la tradición. Investigaciones paleoclimáticas señalan periodos de aridez severa en Mesoamérica entre los siglos II y XVIII, justo cuando se da la caída de Tula. La diferencia es que esas sequías no fueron castigos divinos, sino fenómenos naturales, probablemente ligados a variaciones climáticas. Lo que hicieron los cronistas fue convertir un desastre ambiental en una lección moral y religiosa. El sacrificio de la doncella mexica presenta un problema evidente. Los mexicas llegaron al Valle de México mucho después de la caída de los toltecas. Entonces, ¿cómo aparece una princesa mexica en una historia tolteca del siglo XII? Muy sencillo, porque esta parte del relato fue escrita o reescrita en época mexica, ya con un interés político. Insertaron a su propio pueblo en la leyenda para legitimarse como herederos espirituales de los toltecas. Respecto al final de Huémac, las contradicciones son reveladoras. Se ahorcó, lo mataron o desapareció misteriosamente. 3 versiones para un mismo desenlace. Lo más probable es que muriera en el exilio, quizá asesinado, quizá derrotado por facciones rivales. La cueva de Chapultepec se convirtió en escenario simbólico porque era un lugar cargado de significado religioso y político. Asociar su muerte a ese sitio lo transformaba en mito. El episodio con Moctezuma II suena aún menos creíble si lo examinamos sin romanticismos. Un emperador, jefe de uno de los estados más poderosos de Mesoamérica, intentando meterse en una cueva para escapar de los españoles, difícil de aceptar. Más bien parece un relato construido después de la conquista, una forma de representar la resignación de Moctezuma y su impotencia, una narración simbólica más que un hecho real. Sobre la cueva como portal al Mictlán, aquí conviene matizar. Es cierto que en Mesoamérica las cuevas y los manantiales eran vistos como entradas al inframundo. Hay evidencia arqueológica de rituales en cuevas, ofrendas y símbolos asociados a Tlaloc. Eso no significa que la cueva de Sincalco fuera realmente una puerta mística, pero sí muestra cómo las sociedades cargaban el paisaje con significados espirituales y políticos. En el fondo, lo que tenemos en la leyenda de Huémac es una explicación poética del colapso de Tula. Sequías reales, hambrunas probables, rebeliones internas y crisis políticas transformadas en una historia de soberbia castigada. Un gobernante que encarnó los errores de su tiempo y cuya figura fue usada por generaciones posteriores para advertir sobre los peligros de la codicia y el olvido del alimento sagrado, el maíz. Lo irónico es que Huémac quizá ni siquiera fue el verdadero último gobernante tolteca. Tal vez existieron otros señores menores después de él, pero la tradición necesitaba un cierre dramático, un último rey cuyo destino sellara el fin de toda una era. Y así lo hicieron. Lo colocaron en una cueva sagrada, lo vincularon al maíz, lo castigaron por su orgullo y lo convirtieron en símbolo eterno del final de Toyan. Hoy, lo que nos queda es la mezcla de mito y realidad. Tula sí colapsó, hubo sequías, hubo guerras, pero el Huémac que enfrentó a los dioses en un juego de pelota probablemente nunca existió. Ese Huémac pertenece más a la literatura de los pueblos mesoamericanos que a la historia documentada. Es el recordatorio de que toda civilización busca explicarse su propia caída y lo hace con relatos que combinan hechos, símbolos y moralejas. Soy Amanda Basgón y esto fue Leyendas Ocultas Mexicanas, la cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos darle clic a la campanita
y síguenos. Y mándanos qué leyenda te gustaría que exploremos en nuestra próxima cápsula.